Bueno, nosotros veníamos viendo cómo se estructura el psiquismo, cómo se produce una estructura psíquica, ¿no? Para esto estamos haciendo todo un recorrido en textos de Freud sobre el complejo de Edipo y el complejo de castración. Entonces decíamos de que hay un momento cero, hay un momento anterior, que es el momento en donde se forma la cultura, que es el momento de prohibición del incesto, ¿no? Bueno, tiene que haber en toda cultura un orden social, un orden cultural, un orden simbólico, un orden, si no, no hay cultura. Si ustedes agarran el malestar de la cultura de Freud, ¿qué dice? Que toda cultura se maneja con ideales, por ejemplo el ideal de belleza, por ejemplo el ideal de higiene, ¿no? El ideal, qué sé yo, de lo que sea, siempre nos manejamos con ideales. Por lo tanto, no estamos en una relación directa con el objeto. Esto se terminó, ¿no? Esto es lo que dice Lévi-Strauss. El pasaje de la naturaleza a la cultura implica que se altera el manejo del instinto, de los instintos, de los impulsos. Están atravesados por la cultura. Nosotros podríamos decir que esto es un primer impacto del significante en lo real. La realidad social está impactada por el significante, o sea, por la ley, por la palabra. Bien, entonces, necesitamos que haya cierto orden, porque si no, no podemos estar en cultura, no podemos relacionarnos. Si no hay una ley, no matarás. Yo tengo que acercarme y estar seguro que no me vas a matar, ¿no es cierto? Entonces ahí sí podemos estar cerca. Si no, cada uno por su lado. No matarás, no, bueno, todos los mandamientos, ¿no? No desearás la mujer de tu prójimo. Ahora, ¿por qué tiene que venir alguien a decir no matarás? ¿Por qué tiene que venir alguien a decirlo? Porque justamente no es lo natural del hombre, hay que decirlo. Entonces, ¿qué dice Freud en estos textos que estamos leyendo? Dice, el sujeto va a entrar en el proceso de la cultura, de aprender la cultura. Lo dice también en el malestar en la cultura. El sujeto tiene que hacer todo un trabajo para incorporar las normas culturales, y esto significa empezar a incorporar la ley y con eso también la represión. Todo está reglamentado. Cómo comer, cuándo dormir, cómo coger, cuándo coger, qué sé yo, todo, ¿no? Ir al baño, acá sí, allá no, todo está reglamentado. Pero principalmente, dice Lévi-Strauss, la agresividad y la sexualidad están relacionadas, porque justamente no desearás la mujer de tu prójimo. O sea, ¿viste? Justamente porque se dispara el deseo hay que decir pará. ¿Por qué digo todo esto y hago este hincapié? Porque estamos, como decía el otro día, en una época en donde parece que hubo algunos malos entendidos con esto de la libertad y el deseo, ¿no? Y estos discursos de derecha sobrecargados que vienen, ¿no? Que bueno, a mí no me va a decir el presidente si no tengo que quedar en la casa. Claro. No es así, no es que el presidente te dice a vos. Es que la OMS le dice a todo el mundo, estamos en guerra. Entonces, ¿viste? Él da vuelta a la cosa y dice, a mí no me lo va a decir. Y ahora lo vamos a explicar esto. ¿Quién sos? ¿Quién te cree que te habla el presidente a vos? No sos nadie. No existís. No te está diciendo a vos, ¿entendés? O sea, hace una lectura individual y esto tiene que ver justamente con esto. Es decir, en la omnipotencia infantil se produce lo que llamamos célula narcisista, no hay falta, ¿no? La madre está sumamente completa con este niño en el lugar de falo, y el niño también.
Entonces, si hay omnipotencia, decíamos la vez pasada, no hay falta. Entonces no hay castración, no hay ley, lo que hay es arbitrariedad, capricho, y no hay consecuencias. No se inscriben las consecuencias, porque justamente cuando se inscribe la ley se inscribe con consecuencias. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí. Si no hay consecuencias, se puede actuar. Justamente la castración es unas consecuencias imaginarias, terribles, para actuar. Bueno, entonces, si hay omnipotencia, nosotros decíamos, se hace una lectura particular. ¿Cuál es la lectura particular? Acá en el texto Freud lo dice más o menos por arriba. Yo les traigo una parte de Lacan que lo explica un poco más. En el seminario 4 hay una clase que habla de frustración, castración y privación. Entonces, en el momento de omnipotencia, como hay omnipotencia, todo se sostiene en la omnipotencia de la madre y del niño. Lo que se le ocurre podría llegar a ser. ¿Te suena con el caso que estabas contando recién? Sí. Lo que se le ocurre puede llegar a ser. Puede ser. Y no habría por qué no. Sí, sí. No habría consecuencias. Él habla de naturalizado cuando sale el Claro. tema de la violencia. Bueno, está antes de la cultura, la naturaleza. Claro, claro. Nosotros estamos pensando justamente esto, ¿no? Porque, es decir, lo que se le pide al ser humano, para que sea humano, es que se incorpore, que haga todos los esfuerzos para entrar en la cultura, y esto significa que, digamos, filtre sus impulsos, que reprima. Si no reprime la agresividad, si no reprime la sexualidad, estamos en problemas. Es un psicópata. Sí, claro. Bueno, entonces, como hay una situación de omnipotencia, que la madre en ese momento estaría en ese lugar de omnipotencia, una potencia absoluta, puede todo. Si la madre puede todo, entonces cuando algo no se da, es porque esa madre no lo está dando. Esta es la lectura de la frustración. Es una lectura de amor. O sea, no lo da porque no lo quiere dar. Lo puede dar, pero no quiere. Entonces, obviamente que en la frustración se produce enojo. ¿Pero por qué hay enojo? Porque no se entiende la castración. ¿Qué es la castración? Es la ley que nos atraviesa a todos. Es el no a todos. Es la consecuencia que todos tenemos. Que no es que a uno se le ocurre que fulano no haga tal cosa. Es que no es al fulano, a nadie lo puede hacer. Claro. Si no se entiende de la universalidad de la ley, a esto le llamamos en psicoanálisis castración, la universalidad de la ley. A todos nos afecta, no es a uno. ¿Se entiende? Entonces, como se está en una situación de que se está sosteniendo que el otro es omnipotente, si el otro no me da, es un malvado, me enojo, creo que lo podría hacer pero no lo está haciendo. Bueno, esta es la lectura de la frustración, que en algún momento lo vamos a leer en el seminario 4. Ahora, esto no se queda acá, esto continúa, ¿no? La omnipotencia, nosotros decíamos, en el varón, lo voy a repasar brevemente, después lo vamos a leer en la niña. Bueno, en el varón no hay odio preedípico, hay un momento en que se entra en el estadio fálico, que se cree que todo tiene que tener pene. Ustedes fíjense que hay una parte de todo esto que son fantasías. La omnipotencia es una fantasía imaginaria. Esto, el fantasma de que todo tendría que tener pene, bueno, es un fantasma, es una fantasía. Bueno, después aparece
la amenaza de alguien de la familia que dice, bueno, esto no se puede, no, bueno, sacalo de la cama, tenemos que dormir, llevarlo a la pieza, sacar la mano de ahí, bueno, de alguna manera empieza la separación y la amenaza. El primer momento de la amenaza el niño no lo cree, lo desestima, hasta, dice Freud, porque Freud con todo esto construye un mito. No sabemos si se da en todos, pero me parece que en algunos se da uno lo puede escuchar. Entonces, la visión del cuerpo de una nena hace que el niño piense que su pene está amenazado. Entonces, si la madre está... Esto es un... digamos, si existe la castración, a él le puede llegar. Ahí viene la angustia. Y detrás de la angustia, la resignación de los deseos omnipotentes, de los deseos incestuosos, la inscripción, ya lo decía Lévi-Strauss, la inscripción tiene que ser inconsciente. La inscripción de la ley es inconsciente, o sea, no es algo que nosotros lo tenemos que razonar, es automático, es sumamente rápido, es la represión que actúa. Entonces, ¿cómo termina la historia en el niño? Bueno, resigna los deseos omnipotentes, los deseos incestuosos, y es importante esto, ¿no? Se inscribe la ley, se inscribe el nombre del padre, y con esto la represión. Entonces, ahí se sale de esta omnipotencia. Y ahí se puede hacer una lectura de que, bueno, en realidad a todos les pasa tal situación. Va a depender mucho la relación de la madre con el niño, el nivel de frustración. ¿Se acuerdan lo que decía Winnicott? Una madre suficientemente buena tiene que ir introduciendo la frustración, que no sea traumática, pero tampoco que sea todo así. Nosotros decíamos una o dos clases atrás que la forma de entender, si nosotros podríamos pensar, esto es algo que está discutido, ¿no? Alguien me podría decir, no es así, Claudio, pero yo lo digo. Una forma de pensar el nombre del Padre es la palabra no. Una forma de pensar. Y si nosotros esto lo trasladamos a lo que dice Freud, que el chico entre en los procesos de la cultura, son todos los no que se les va enseñando. Y todos los no que los va a incorporar, los va a poner inconscientes y que después desde ahí va a modular, va a reprimir. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que no reprime, que viene y te dice que, bueno, las cosas que vos te estás contando en este caso... que rompe, que pega, que... Bueno, a ver, ahí no podemos trabajar con el retorno de lo reprimido, no. Solamente. No, claro. Ahí tenemos que ayudar al paciente a que vaya construyendo sus propios límites. Porque nosotros también decíamos el otro día, en la represión se sostiene al otro. Una parte de lo que vos contaste de este caso. Cuando alguien reprime, está reprimiendo la agresividad y la sexualidad y trata de ser amable para sostener el vínculo con el otro, lo que se llama lazo social. Sí, el muchacho decía, dice, yo tenía problemas con todo el mundo. Dice, ahora no, porque estoy medicado. Está bien, pero bueno, no es cuestión de vivir anestesiado. Claro, claro. Hay que ayudarlo a que vaya construyendo algo. A que vaya pudiendo construir algo. Porque no puede reprimir. Claro. Entonces, la gente se va de alrededor. Entonces, él después dice, no entiendo por qué se fue. ¿Y por qué no lo sostuvo él? Porque hay que hacer todo un esfuerzo para sostener al otro. Hoy me decía una paciente, muy joven, tiene 30 años, hace 2 años que está en pareja, se juntó justo para la época de la pandemia. Y bueno, el novio se quebró la clavícula, o se dislocó el hombro, no me acuerdo. La cuestión es que las tareas que tenían repartidas entre los dos, ahora muchas las tiene que hacer ella. Y entonces me contaba que, bueno, era una torpeza del
del muchacho con la que se accidentó, que por qué, ¿no? Y justo en este momento, y por qué. Bueno, ¿viste? Y justo en este momento, ¿y por qué? Los accidentes son así, ¿viste? Es justo en el momento que sucede, no lo pones a la carta, ¿viste? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con eso? Bueno, si lo sostenés, sostenelo, y si no, no lo sostengas, está en vos. ¿Querés seguir en pareja? ¿No querés seguir en pareja? Lo que no se puede es estar en pareja y no sostener al otro. Porque es el combo, ¿viste? No es solamente las cosas lindas. Bueno, también tenés los otros momentos. Sí, claro. Pero siempre hay un esfuerzo por sostener al otro. No sé si me explico. Por no lastimarlo. Por eso te decía, cuando el terapeuta se angustia, hay que ver del paciente si no hay algo psicopático, ¿no? Yo lo pensé un poquito, ¿viste? La actitud de él. Vos le decís, qué sé yo entro y por ahí le comento, está calentito acá adentro, está bien, perfecto. Y así, ¿viste? Y el perfecto es como la palabra que aparece ahí. Bueno, uno podría pensar en castrajusto, no sobra nada, no falta nada, no hay movimiento. No hay movimiento ahí, perfecto. Y las cosas tienen que ser perfectas, perfectas de acuerdo a qué, porque nosotros sabemos que la cultura son ideales, claro. De acuerdo a la idea de quién, la perfección. Claro. Y si no es la perfección de la idea de ese alguien, ¿qué hacemos? Revoleamos la mesa. ¿Qué hacemos? Claro. Entonces, ahí lo que está mostrando es su posición ante la falta. ¿Qué es esto de lo que estamos hablando? La posición ante la diferencia sexual anatómica. La posición ante la diferencia, se hace un fantasma, se inventa algo, estos son los fantasmas, es un invento para explicar algo de la realidad. Porque en realidad no es que falta pene, cada uno es como es, punto. Pero se inventa un orden simbólico. Tiene que haber, a partir del que tiene que haber, entonces donde no hay, se entiende o se interpreta una falta. La interpretación de la realidad es a partir del fantasma. Esto lo veíamos el otro día, ¿no? Sujeto, objeto, fantasma en el medio. Fantasma a nivel personal o a nivel grupal, o ideología también a nivel de la sociedad. Es cómo explicamos la realidad. Por eso hablamos de orden simbólico. Porque nosotros hacemos un orden simbólico y a partir de ahí interpretamos. Tiene que haber pene. No hay pene, entonces falta. ¿Qué pasó? ¿Por qué falta? ¿Se lo sacaron? ¿Le va a crecer? ¿Hay que esperar? Y ahí siguen los fantasmas, que los vamos a ir estudiando. ¿Se entiende esto? Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que entender, que es cómo nos vamos a manejar en la clínica. El fantasma es la producción de la realidad psíquica. ¿Se entiende? Sí. Es un intento de simbolizar lo real desde los fantasmas, desde las fantasías. Darle una explicación imaginaria. Bueno, entonces nosotros tenemos que tratar que el paciente nos cuente. ¿Qué nos va a contar? Y nos va a contar su fantasma, su realidad fantasmática, su realidad psíquica, sus tiempos de espera, sus interpretaciones. Pero son las del sujeto ese. Y tenemos que tratar que se logre, porque justamente es el sujeto el que tiene que empezar a producir. Y desde ahí nosotros vamos a ver cómo intervenimos. ¿Se entiende? Sí. Primero alojarlo y después, bueno, escuchar, a ver cómo podemos intervenir. Bueno, ahora nosotros vamos a leer el Edipo en la niña, lo vamos a terminar de leer, lo estábamos viendo. Es distinto porque lo que viene a decirnos Freud es que
pareciera que la niña, el destete no es tan simple, como que queda ahí como una cosa de insatisfacción y de resentimiento. Esto es lo que nos dice Freud. Entonces, hay un primer odio preedípico. Lo preedípico en la mujer llega, digamos, no es como en el varón. En el varón, a los 5 o 6 años, dice Freud esto, se resuelve complejo de Edipo con complejo de castración. En la mujer, bueno, las cosas son un poco distintas porque no es como en el varón que tiene que cambiar solamente de objeto. La mujer también tiene que hacer algo con el cuerpo, es decir, la excitación primera es de una forma y después tendría que ser de otra, y tiene que pasar del objeto madre al objeto padre. Recién cuando pasa al objeto padre, que esto sería, según Freud, más o menos en la pubertad, entraría en el complejo de Edipo. Por lo tanto, hay toda una época anterior que la podemos llamar preedípica, dice Freud, ahora lo vamos a leer, de ligazón fuerte con la madre, y que esto estaría en relación con muchas cosas que después escuchamos de la neurosis. Acuérdense que la neurosis se juega en 2 tiempos. ¿Saben eso? ¿Cómo es? Digamos, primero hay una elección de objeto en la infancia, una latencia, y después en la pubertad de nuevo se vuelve. Pero esto que Freud describe con la sexualidad pasa con la neurosis en sí misma. Entonces nosotros podemos rastrear cuando viene un paciente que nos empieza a contar desde la desestabilización que tuvo, supongamos le pasó algo, a partir de ahí se angustió, bla 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 bla, y le van a empezar a suceder síntomas que es muy probable que haya habido algo en la infancia en relación a eso. Esto es lo que dice el psicoanálisis, nosotros lo comprobamos. Los 2 tiempos de la neurosis que no se dan en la psicosis. Por eso tenemos que tener cuidado cuando indagamos en una psicosis, porque puede haber problemas. ¿Se entiende? Sí. Bueno, hasta acá es una introducción al texto de la feminidad y la sexualidad femenina. ¿Alguna pregunta? No, después me lío, chicas cualquiera. Les pido una fotito de ese cuadrito. Dale. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a leer. Dale. Dejamos acá la